Hitler y su séquito de dirigentes fueron la peor pesadilla del mundo durante el largo periodo que duró la política nazi en Alemania. Se volvieron los jueces y verdugos de todos aquellos que consideraban enemigos de su régimen o simplemente personas inaceptables que no encajaban en su fantástica concepción de raza aria. Se crearon más de 40.000 campos de concentración, lugares horribles donde ninguno de nosotros desearía encontrarse nunca, y que fueron las mortales prisiones de millones de judíos, políticos opositores, prisioneros de guerra, pordioseros, trabajadoras del pecado y personas atraídas por su mismo género a las cuales, no conformes con privarles de su libertad sin razón alguna, fueron obligados a realizar trabajos forzados y tratados como esclavos para al final terminar siendo un cuerpo más en una fosa. Hoy conoceremos cuáles fueron los peores tormentos que sufrieron aquellas pobres almas injustamente y miraremos directamente a los ojos de la muerte. Bienvenidos a la galaxia de Copérnico. ¿Las lesbianas fueron perseguidas por los nazis? Por difícil que sea de creer, durante el régimen del partido nazi, las mujeres lesbianas rara vez tuvieron la mala suerte de ser internadas en un campo de concentración como a sus homónimos masculinos, quienes simplemente por sentir atracción por su mismo género fueron perseguidos, apresados, torturados y asesinados. Alrededor de 50.000 de ellos tuvieron que cumplir condenas, mientras que otros 15.000 fueron llevados a los campos de concentración marcados con un triángulo rosa, y de los que se calcula solo sobrevivió el 40%. Pensar que las mujeres lesbianas tenían mucha suerte por gozar de una mayor tolerancia ante un gobierno despiadado y totalitario como el de Adolf Hitler podría ser lógico, pero detrás de lo que se observa a simple vista, podemos encontrar la verdadera razón, un problema con el que ellas han tenido que luchar desde el inicio de la sociedad en casi todas las civilizaciones. El partido nazi no se molestó siquiera en prestarles atención, porque para ellos en aquella época no representaban peligro alguno. Su única función era ser esposas y madres, cosa que cualquier mujer podría ser, lesbiana o no. El único valor que la Alemania nazi les daba era como procreadoras, que engendraran la mayor cantidad de niños arios posibles. Sus posibilidades más allá de eso durante la Segunda Guerra Mundial eran limitadas, por no decir que nulas. Los trabajos que se les permitía ejercer eran de baja cualificación y con salarios muy por debajo del de los hombres, además de no permitirlas ocupar ningún puesto que tuviera que ver con la política, considerándolas en todo momento como un género dependiente del hombre. De entre los pocos casos denunciados que lograron proceder, destacan 8 procesos estudiados por el investigador de la Universidad de Stanford, Samuel Klaus Honeck. Estas mujeres fueron delatadas por alguna persona cercana a la Kriminalpolizei de Berlín a principios de la década de los 40. Lo interesante en estos casos fue que no existe evidencia alguna de que recibieran castigo alguno, ya que los códigos que regulaban las relaciones entre personas del mismo género solo se referían a los hombres. Era común que se dieran matrimonios arreglados entre una lesbiana y un amigo homosexual para eludir cualquier sospecha que les pudiera generar futuros problemas. Sin embargo, también se daba el caso en que una mujer lesbiana astutamente enamoraba a algún hombre para casarse y esconder sus gustos. Tal fue el caso de Margot Holzmann, quien contrajo matrimonio con un camarero de nacionalidad china, ganando la ciudadanía de su cónyuge y protegiéndose así de acabar sus días en un campo de concentración, medida que no le fue necesaria, pues ni siendo denunciada 3 veces por su marido estuvo en peligro de ser capturada, ya que la policía se limitó a no intervenir. Los diabólicos castigos en los campos de concentración. Pilas de cuerpos amontonados en una fosa común, hornos gigantescos de los que emanaba un denso humo oscuro con olor a piel quemada, y cuyo combustible no era otro que los mismos prisioneros que trabajaban día y noche sin descanso, en malas condiciones y con tratos inhumanos. Esta es una corta descripción de lo que eran los campos de concentración nazis, una gran y organizada industria de la muerte, que en su punto más álgido llegó a exterminar 10.000 personas por día. Su sufrimiento en muchas ocasiones duraba meses, pues desde que llegaban eran seleccionados para realizar extenuantes trabajos forzados, desde primeras horas y hasta entrada la noche, vestidos con unas prendas a rayas que no resultaban suficientes para protegerlos del clima cuando éste empeoraba. Las palizas eran el pan de cada día y a toda hora se hacían presentes, llegando a haber casos donde los prisioneros quedaban con lesiones de por vida debido a las variadas torturas, viéndose incluso algunas de origen medieval. Tan solo se les ofrecía una comida al día que por lo general constaba de remolachas,
cáscaras de patata y en el mejor de los casos una sopa insípida de algún vegetal y media hogaza de pan. Esta dieta tan pobre combinada con el arduo trabajo que eran obligados a desempeñar a diario, los llevaba al extremo gracias a la fatiga y debilidad, pudiendo apenas moverse y comunicarse. Estaban en situaciones tan extremas dentro de los campos de concentración que en más de una ocasión sucumbieron ante el hambre, perdiendo la cordura y comenzando a practicar canibalismo para sobrevivir. Dormir por las noches podía ser una sentencia de muerte. La ley de la jungla gobernaba. El más fuerte, o en este caso podría ser el favorito de los guardias nazis, era nombrado supervisor o capo, un título que le daba cierto estatus jerárquico entre los prisioneros. Eran temidos y envidiados a la vez, ya que no faltó a quien se les subiera el poder a la cabeza y se encargara de hacerles a sus compañeros la vida aún más difícil, si es que eso era posible, mientras que otros aprovecharon su posición para intentar mejorar un poco los pocos días o meses que les quedaban de vida. Tan solo en el campo de exterminio de Treblinka murieron alrededor de 870.000 judíos, masacrando al final entre los 6 campos existentes más de 3 millones de personas, prisioneros de guerra, enemigos políticos, gitanos, homosexuales y testigos de Jehová. Tanto hombres y mujeres fueron conducidos sin prendas hacia las cámaras de gas a base de mentiras. Otros murieron por desnutrición, agotamiento o producto de las mismas palizas y torturas. Algunos fusilados, otros gravemente enfermos, todos injustamente asesinados. Los inhumanos experimentos médicos de los nazis. Para los médicos y científicos nazis, el fin justificaba los medios. Horribles experimentos se llevaron a cabo en prisioneros de los campos de concentración de Hitler, con la intención de probar nuevos métodos que ayudaran a los soldados en batalla, o simplemente que demostraran su superioridad como raza. Entre los más desagradables y terroríficos, se encuentran los hechos en más de 1500 pares de gemelos por Joseph Mengele, con la intención de demostrar la superioridad de la herencia de determinados fenotipos y aumentar la reproducción alemana. A estas pobres criaturas se les sometió a experimentos crueles, donde les amputaban una extremidad, cosiéndolos entre sí para crear monstruosos siameses que finalmente morían al poco tiempo, inyectándoles tintas en los ojos para cambiar su color o infectándolos de diversas enfermedades, para al final diseccionar sus cuerpos y comparar resultados. En el campo de concentración exclusivo para mujeres de Ravensbrück, las prisioneras perdieron partes de sus músculos, huesos, nervios y hasta la extremidad entera, gracias a la curiosidad de los nazis por ver si podían regenerar estos tejidos o trasplantar estructuras óseas de una persona a otra. La gran mayoría sufrió una inmensa agonía durante la operación y después de ella, ya que no utilizaban anestesia alguna, y ni hablar de cuidados posteriores. Por su parte, el Dr. Wichmann llevó a cabo despiadados experimentos relacionados con heridas en la cabeza detrás de las paredes de un pequeño edificio, ubicado en Baranowice, una ciudad polaca que había sido ocupada por el ejército de Hitler. Un joven fue amarrado en una silla mientras un martillo mecánico suspendido sobre él le asentaba golpes en la cabeza cada pocos segundos, volviéndolo loco debido a la constante tortura. Sigmund Hitzsche fue el encargado de estudiar la eficacia que el Polygal tenía para coagular la sangre, reduciendo el sangrado por herida de bala o en operaciones urgentes en medio del campo de batalla. Esta sustancia está hecha a base de remolacha y pectina de manzana. Para probarla utilizó a varios prisioneros a los que se les amputó alguna extremidad o se le disparó a quemarropa para luego administrar el medicamento. A inicios de 1942, el Dr. Hache tenía como misión el investigar cómo ayudar a los pilotos alemanes que tenían que eyectarse a altitudes elevadas a sobrevivir, por lo cual utilizó a 200 sujetos de los campos de concentración, a los que encerraba en cámaras de baja presión para simular las condiciones de los pilotos. Se rumorea que a los sobrevivientes se les realizó una vivisección en el cerebro, con la intención de estudiar los efectos del experimento. Gracias a la falta de preparación del ejército nazi frente al gélido clima de los territorios de la antigua Unión Soviética, sus soldados comenzaron a sufrir graves padecimientos que incluso terminaban en su muerte. Esto llevó a que se autorizaran en los campos de concentración de Dachau y Auschwitz. Cientos de prisioneros fueron obligados a permanecer parados y desnudos a la intemperie, soportando temperaturas de -6 grados centígrados, o teniendo que sentarse durante al menos 3 horas sobre tanque de agua helada, para después intentar recalentarlos probando diferentes métodos, que llegaron a incluir ser lanzados a agua hirviendo.
¿Cómo eran realmente los campos de concentración para adolescentes? Ni siquiera los jóvenes que no eran fusilados al momento junto con sus padres se salvaban de recibir palizas y torturas. Fueron usados como obreros y conejillos de indias, siendo algunos aspectos aún peores que los vistos en los campos de concentración normales. Millones de adolescentes fueron encarcelados en diferentes campos de concentración, pero solo existía uno que fue exclusivamente para ellos: el campo ubicado en la ciudad central polaca de Lodz, ocupada por los alemanes. Su nombre era Litzmannstadt y fue creado el 1 de diciembre de 1942, distinguiéndola de los demás porque los soldados nazis no reparaban en arremeter contra ellos a la mínima provocación, y nadie estaba ahí para defenderlos o ayudarlos. Todos los muchachos de entre 2 y 16 años de edad eran obligados a trabajar de forma exhaustiva. Alrededor de 13.000 menores que soportaban golpes rutinarios, castigos humillantes y hambre, de los cuales al menos 72 murieron de enfermedades, producto de estas pésimas condiciones y abusos. Se les daban cuotas de trabajo diarias, las cuales si no cumplían eran severamente castigados. A los chicos se les encomendaban trabajos tales como enderezamientos de agujas, confección de zapatos de paja, cestas de mimbre, cinturones para las máscaras de gas y piezas de cuero para las mochilas, mientras que a las chicas normalmente se les mandaba a la lavandería, cocina, sastrería o cuidados del jardín. El hambre era constante, pues uno de los castigos más comunes era negarles la comida, que de por sí era insuficiente, pues recibían solo 2 comidas al día, que consistían solo en una rebanada de pan y medio litro de café negro para el desayuno, y 1 litro de rutabaga o sopa de patata con hojas de remolacha o repollo para la cena. Esto les proporcionaba apenas energía para el esfuerzo físico que les exigían, orillándolos a cazar aves, roedores e insectos para apaciguar a sus hambrientos estómagos. Edward August, guardia de la SS asignado a este campo, fue la peor pesadilla de estos muchachos, llegando a ser tan malévolo que sus mismos colegas lo llegaron a reportar, pues disfrutaba de castigarlos de las formas más creativas, palizas que se concentraban en dañar las áreas más sensibles, sepultarlos en cajas de arena, sumergirlos en barriles de agua, colgándolos de los pies con una cadena, e introduciendo su cabeza en tanques de aceite para vehículos o incluso apagando cigarrillos en su piel. La persecución de homosexuales por el Tercer Reich. La homosexualidad se consideraba ilegal en Alemania desde antes de que Hitler ascendiera al poder, pues el párrafo 175 del Código Penal lo prohibía. Sin embargo, aquellos que defendían los derechos de este grupo de personas escalaron hasta obtener puestos de liderazgo a nivel global, logrando una tolerancia mayor hacia los homosexuales. Berlín era considerada una ciudad liberal donde los locales dirigidos principalmente a este sector de la población proliferaban. Se publicaban boletines y revistas exclusivas para ellos, de las que destacaban Die Freundschaft y Der Eigner. Aparecieron libros y novelas con temática hacia el mismo género, un grupo de teatro llamado Theater de Higos, e incluso una película interpretada por Conrad Veidt titulada Anders als die anderen. Al parecer las cosas pintaban bien para la comunidad homosexual en Alemania. Los activistas a favor de ellos estaban logrando verdaderos cambios, que incluían la abolición del párrafo 175 que los condenaban. Estaban tan cerca hasta que Hitler y su séquito de malévolos hizo acto de presencia. En un inicio al líder nazi no le molestaba demasiado este grupo de personas siempre y cuando fueran sumamente discretos, teniendo incluso a Ernst Röhm como líder de la SA y ministro de gabinete de Adolf Hitler. Pero personas como Heinrich Himmler, jefe de la SS y abiertamente homófobo, movieron los hilos para que los homosexuales fueran perseguidos a mayor escala, dándose pie a los sucesos del 29 de junio de 1934, conocido como la Noche de los Cuchillos Largos, donde Röhm fue asesinado junto a 100 personas más por el creciente poder que estaba ganando y sus deseos revolucionarios. Los nazis comenzaron a verlos como hombres débiles y afeminados que no podían defender a Alemania. Una aberración que ponía en peligro a la raza aria, razón suficiente para que se modificara el párrafo 175, sentando las bases que les permitirían al ejército nazi cazar a los homosexuales, encerrarlos sin juicio alguno y clausurar todos los establecimientos, prohibir las revistas y actividades que tuvieran algo que ver con este sector de su población.
Entre 1933 y 1945, la policía arrestó aproximadamente a 100.000 hombres homosexuales, de los cuales la mitad fue condenada, enviando entre 5.000 y 15.000 a los campos de concentración, donde recibían tratos aún peores que los recibidos por otros grupos dentro de aquellos mataderos, palizas exclusivas, trabajos forzados mortales y experimentación que ni siquiera dio fruto alguno. Millones de personas sufrieron y perecieron bajo el yugo del partido nazi. Sus castigos y experimentos marcaron un antes y un después en la historia de la raza humana. Sin embargo, estas injusticias y masacres siguen persistiendo en mayor o menor medida, todo bajo nuestras narices. Simplemente el nombre del perpetrador ha cambiado. Si es que alguna vez surge una nueva potencia genocida que haga temblar a la misma tierra, o logremos alcanzar una plena y respetuosa convivencia, nosotros estaremos aquí para contárselos, en la galaxia de Copérnico. Si te ha gustado el video y eres un apasionado de la historia y las curiosidades, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros videos. También por aquí les dejamos dos más que pueden resultarte sumamente interesantes. Muchas gracias por ver nuestro breve documental y nos vemos en la próxima, amigos fanáticos de la historia.